¿Por qué existe el colectivo LGBT? ¿Y por qué los heterosexuales no forman parte de esta comunidad? Hola a todos, soy Nahuel Vilariño, subsecretario de la Secretaría de Infancias y Adolescencias Trans y sus Familias de la Federación Argentina LGBT. Hola, soy la licenciada Mariana Sichelo Fernández, psicóloga clínica con perspectiva de género, activista feminista y por los derechos de las personas del colectivo LGBTIQ+. Me dicen Marian. En la SECRE acompaño psicoemocionalmente a las infancias y adolescencias en su proceso de transición. Y yo soy Lisandro Cotone, secretario de la Secretaría. Bienvenidos a este espacio. Solemos escuchar hablar muy seguido sobre la comunidad LGBT o sobre la diversidad, pero ¿por qué están agrupadas? ¿Qué tienen en común y qué tienen de diferente? Todos vivimos nuestra sexualidad de forma única. Y la sexualidad no es solo quien nos gusta, sino nuestro género y el cómo lo expresamos. Aunque podamos confundir estos términos, son cosas distintas y está bueno poder registrarlas y saber diferenciarlas. Para entender esto, primero tenemos que conocer qué es la diversidad sexual. Empecemos con la orientación sexual. Es la atracción afectiva y o sexual que tenemos hacia otras personas según su género. Seguramente ya conocen a la heterosexualidad. Es sentir atracción por las personas del género opuesto. Pero también existen las personas que se sienten atraídas hacia otras personas de su mismo género. Si una chica gusta de otra chica, es lesbiana. Y si un chico gusta de otro chico, se define como homosexual o gay. De hecho, hay más orientaciones sexuales, como por ejemplo la bisexualidad o la pansexualidad, que no considera importante el género de una persona para poder sentir atracción. Están también las personas cuya orientación sexual se corresponde con el espectro de la asexualidad. La orientación asexual en sí misma constituye un espectro. En un polo está la asexualidad, per se, es decir, no sentir atracción física o sexual hacia otras. Nos encontramos también con la grisexualidad, que son aquellas personas que rara vez sienten atracción sexual. Existen también otras categorías. Y así como conocemos el espectro que va de la alosexualidad a la asexualidad y dentro de la sexualidad misma su propio espectro, existe también un espectro acorde a la atracción romántico-afectiva. Es decir, va desde lo aloromántico a lo aromántico. Hasta acá mencionamos a 3 de las 4 letras principales que representan al colectivo de la diversidad: L, G y B. La heterosexualidad es lo esperado por la sociedad. Ya desde niño seguramente te hayan preguntado: ¿y tu novia? O viceversa. El hecho de que las personas lesbianas, gays, bisexuales tengan que aclarar que no son heterosexuales, que es lo que se asume, es la demostración de que su voluntad no es escuchada y tienen que decir: yo no soy lo normado. A ese momento se le dice salir del closet. Lo mismo sucede con las personas asexuales, que viven rodeadas de una cultura donde pareciera que todo gira en torno al coito, sobre todo entre los hombres, y por lo que lo normal y lo sano para la sociedad es ser heterosexual y alosexual. Todos quienes no cumplan eso suelen ser insultados y denigrados. A esto se le dice heteronormativa y alonormativa. El género es una construcción social que se constituye a través de mitos y estereotipos que generan expectativas respecto de cómo debemos ser e interactuar. Nadie puede cumplir al 100% las expectativas de lo que implica ser varón o mujer. Adaptamos el género a lo que nosotros sentimos. Esa vivencia íntima del género es lo que denominamos identidad de género, que puede o no coincidir con el género que nos asignaron al nacer. Las identidades trans son aquellas que pasan por una transición del género que se les asignó hacia el género con el que se identifican. Por ejemplo, yo cuando nací, en base a mi cuerpo, los médicos supusieron que iba a ser una chica, pero cuando crecí expresé que soy un chico. Eso es ser trans. Las identidades cis son lo opuesto, son las personas que siempre se sintieron cómodas con el género que se les asignó al nacer. Las personas no binarias no se definen ni como hombre ni como mujer. Por eso se dice no binario, porque rompen esa división de dos extremos que se tiene de la identidad, ya que los hombres y las mujeres siempre suelen ser presentadas como cosas paralelas. Hay muchas formas de ser no binario. Es un espectro más amplio y variado. Las personas no binarias
pueden identificarse con más de un género a la vez o con ninguno, y pueden fluir desde lo masculino a lo femenino y viceversa, según cómo se sientan. Acá vemos algo también impuesto socialmente: el género al nacer. Si sos una persona trans o no binaria, también solés estar forzado a salir del closet, porque tenés que avisar que no sos del género que se te asignó, que es lo normado en la sociedad. Esta expectativa que se tiene de que todas las personas cumplan el género que se les asigna al nacer, se le dice cisnormativa. Finalmente todos tenemos a nuestra expresión de género, que va desde el corte de pelo, la ropa, el maquillaje y todo lo que nos gusta usar para expresar quiénes somos. La expresión de género puede ser femenina, masculina, andrógina, o podemos hacer todas las combinaciones que queramos. La expresión de género no tiene necesariamente que ver con la identidad de género o la orientación sexual de la persona. ¿A qué nos referimos? Puede ser una chica cisgénero heterosexual y usar ropa que se suele asignar al género masculino. Encontramos así también a las personas drag queen, quienes se autoperciben como hombres y gustan adornarse con elementos socioculturalmente asignados a una expresión femenina. Las combinaciones son infinitas. También puede ser que hayas escuchado de las siglas I y Q. La letra I es por las personas intersex, que son aquellas que nacen con caracteres sexuales como los genitales, las gónadas y o patrones cromosómicos que no se corresponden con las típicas nociones binarias que se tienen sobre los cuerpos, es decir, esa noción hegemónica que se tiene del sexo masculino y femenino. Suelen ser forzados a recibir operaciones, incluso desde niñez, para corregir sus cuerpos, incluso si no tienen ningún problema de salud, para que así les puedan clasificar de forma binaria por sus genitales y asignarles un género. Esto se debe al sistema hegemónico médico que hay actualmente, que limita todo a solamente dos tipos de cuerpos, eliminando toda singularidad que pueda haber en un cuerpo, ya sea tener un distinto nivel hormonal de lo común o tener una diferencia en los genitales. Y queer es la forma de referirnos a todos quienes no cumplen con estas normas que antes mencionamos, además de quienes prefieren no identificarse bajo ninguna etiqueta. Así llegamos a las siglas LGBT y QA. ¿Qué tenemos en común? Sufrimos discriminación a causa de la desinformación, la ignorancia y los prejuicios. Vivimos en una sociedad donde somos percibidas como irregularidades, personas que deben ser corregidas por no ser consideradas lo normal o lo sano. Esto puede tener dolorosas consecuencias a raíz de la discriminación, que puede llevarnos a no conseguir trabajo a raíz de prejuicios, así como la persecución o expulsión de grupos, como en la escuela o hasta de nuestra propia familia, y hasta crímenes de odio. Ahora preguntémonos, ¿una persona heterosexual sería echada de su casa por su orientación sexual? ¿Una persona puede perder su empleo si sus compañeros se enteran de que es cisgénero? Y la respuesta va a ser no, porque ellos no sufren discriminación. Es por estos ataques que la comunidad se unió y comenzó a manifestarse en las marchas del orgullo, para denunciar la discriminación, pero también para unirse y respetarse mutuamente. Por todo esto, las personas heterosis no fueron parte de este movimiento y tampoco necesitan ni van a necesitar su propia marcha del orgullo. Ser parte del colectivo LGBT+ es ilegal en muchas partes del mundo. Depende en qué país estemos hablando, nuestros derechos se ven vulnerados de distintas maneras. Desde no poder casarnos ni adoptar hijes, a que te encarcelen por ir de la mano por la calle con alguien de tu mismo género. Incluso todavía existen centros donde se practican las terapias de conversión para curar homosexuales, y hay lugares donde es común la práctica de violaciones correctivas hacia lesbianas. La Organización Mundial de la Salud quitó la homosexualidad de su manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales recién en 1990. Hoy en día, la población trans continúa siendo discriminada a través de diagnósticos como la disforia de género, renombrada incongruencia de género. Y es que no tiene sentido decir que es una enfermedad cuando las normas que nos señalan son creadas culturalmente. Esta discriminación suele estar tan naturalizada que ha tomado tiempo a la sociedad para que se empiece a dar cuenta de que cometió errores al considerarlo como una patología.
Gracias a la lucha de décadas de tantos activistas y organizaciones de la diversidad alrededor del mundo, vamos conquistando nuestros derechos humanos. En Argentina contamos con la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, entre otras. Y aunque el cambio cultural y social tarda más, es importante que hoy nuestros derechos sean reconocidos ante la ley, no solo para cambiar nuestras realidades actuales, sino también para que cambien las realidades de las nuevas generaciones. De construir estas imposiciones no solo es respetar el derecho a la libre expresión de la identidad de los demás, sino también la de nosotros mismos. Y es importante que sepas que si no te sentís representado en ninguna de estas definiciones que dimos, no te preocupes. Estos nombres fueron surgiendo justamente para visibilizar esas realidades que antes no tenían nombre. Y lo que no tiene nombre no tiene derechos. ¿Conoces otras identidades de la diversidad que no hayamos mencionado? Te esperamos en los comentarios.